El micrófono crujía bajo el peso de la tensión. Miles de ojos, un mar de rostros expectantes, estaban clavados en Claudia Sheinbaum. Donald Trump, con la mandíbula apretada, la miraba con una mezcla de furia contenida y sorpresa. El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro de las cámaras y el zumbido del aire acondicionado. Sheinbaum, impasible, sostenía la mirada de Trump, su voz resonando con una fuerza inesperada. Su historia, señor Trump, está tejida con la misma fibra que la de cada migrante que ha llegado a esta tierra en busca de una vida mejor. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. La cámara se alejó, mostrando la monumentalidad del evento. La cumbre de luchadores por la igualdad. Un escenario internacional repleto de delegados, activistas y periodistas de todo el mundo. La tensión era palpable. Un velo eléctrico que parecía suspender el tiempo. El enfrentamiento entre Sheinbaum y Trump no había sido anunciado. Fue un momento improvisado que había convertido la cumbre en un volcán a punto de erupcionar. Antes de la cumbre, Ricardo, un joven migrante mexicano que trabajaba como lavaplatos en un restaurante de Nueva York, anhelaba ver a la presidenta Sheinbaum en persona. Su historia, una de privaciones y luchas para obtener una vida digna en Estados Unidos, era un eco de millones de experiencias similares. La deportación era una amenaza constante, un espectro que lo perseguía día y noche. Ricardo era la antítesis de Arturo, un exitoso abogado neoyorquino de ascendencia mexicana que se jactaba de su éxito, menospreciando las luchas de los migrantes que consideraba un lastre para la sociedad. La aparición de Sheinbaum en la cumbre había sido un rayo de esperanza para Ricardo. Mientras veía la transmisión en la pequeña pantalla de su teléfono, observó cómo Sheinbaum, con una dignidad inquebrantable, desmontaba el discurso xenófobo de Trump, exponiendo la hipocresía de sus políticas migratorias con una elocuencia fulminante. La construcción de este país, señor Trump, continuó Sheinbaum, su voz firme y resonante, no se basa solo en las fortunas de unos pocos, sino en el sudor y las lágrimas de millones de migrantes que, como usted bien sabe, han contribuido al progreso y a la riqueza de esta nación. Sus ancestros también fueron migrantes. ¿Lo ha olvidado? La audiencia rugió su aprobación. Trump, visiblemente desconcertado, balbuceó una respuesta débil, una cascada de insultos y frases inconexas que fueron rápidamente ahogadas por los abucheos del público. Sheinbaum, con una sonrisa sutil, le extendió la mano. La historia juzga, señor Trump, y la historia recordará su intolerancia. La escena se grabó en la memoria de Ricardo. Esa noche, algo cambió en él. La valentía de Sheinbaum, su defensa inquebrantable de los migrantes, lo conmovió profundamente. Mientras tanto, Arturo, quien había visto la confrontación con desdén, empezó a cuestionar sus prejuicios arraigados. Los días siguientes fueron cruciales. Ricardo, inspirado por Sheinbaum, se unió a una organización de apoyo a los migrantes, usando su experiencia para ayudar a otros. Arturo, por su parte, comenzó a involucrarse en proyectos pro bono, representando a migrantes en riesgo de deportación. La humillación pública de Trump a manos de Sheinbaum había desencadenado un cambio de perspectiva en ambos, un efecto dominó de conciencia y empatía. El contraste entre Ricardo y Arturo se hizo más sutil, más complejo. Ricardo, aunque seguía luchando con las dificultades de la vida, irradiaba una fuerza interior, un espíritu inquebrantable alimentado por la esperanza y la solidaridad. Arturo, aunque seguía disfrutando de su éxito profesional, había descubierto un nuevo propósito, una manera de usar sus privilegios para hacer una diferencia real en la vida de los demás. La lección era clara. La verdadera grandeza no se mide en el poder o la riqueza, sino en la compasión, la valentía y la lucha por la justicia social. La fuerza de Sheinbaum, su liderazgo inspirador, había trascendido la cumbre, dejando una marca indeleble en las vidas de muchos, incluidos dos hombres con historias tan diferentes, pero con un futuro conectado por un acto de valentía política y la convicción de una mujer que no temió enfrentar a un gigante en nombre de la dignidad humana. La deportación de migrantes de Estados Unidos, la lucha de los migrantes de México y Venezuela, todo se entretejía en un tapiz de esperanza que comenzaba a abordarse hilo a hilo, persona a persona, gracias a la convicción de un líder que, sin usar la violencia,
derribó las barreras del odio con la fuerza inquebrantable de la verdad. Meses después, la imagen de Claudia Sheinbaum, firme y desafiante ante Donald Trump, seguía resonando en las mentes de millones. Ricardo, ahora un activo miembro de la organización Puente de Esperanza, dedicada a asistir a migrantes mexicanos y venezolanos en Nueva York, sentía un renovado vigor. Su trabajo consistía en ayudar con la documentación, la búsqueda de vivienda y la orientación legal, ofreciendo un consuelo y una guía en el laberinto burocrático del sistema migratorio estadounidense. Había aprendido a navegar ese sistema y ahora guiaba a otros a través de sus trampas. La humillación de Trump, transmitida en vivo por CNN y Univisión, se había convertido en un símbolo de resistencia, una señal de que la voz de los migrantes, aunque a menudo silenciada, podía ser escuchada y amplificada. Incluso en las frías oficinas de la organización, en medio del papeleo y las llamadas telefónicas urgentes, Ricardo sentía el eco de la voz de Sheinbaum, un recordatorio constante de la importancia de su labor. Mientras tanto, Arturo, lejos de las cámaras y los titulares, se encontraba inmerso en un caso particularmente difícil. Representaba a una familia de migrantes venezolanos, huyendo de la crisis humanitaria en su país. Eran una familia numerosa, con niños pequeños, y se enfrentaban a la deportación inminente. El caso era complejo, lleno de obstáculos legales y burocráticos. Arturo, acostumbrado al glamour y al éxito fácil de su práctica legal corporativa, se sentía abrumado por la magnitud del desafío. Sin embargo, a diferencia de antes, no lo veía como una carga, sino como una oportunidad para usar sus habilidades para hacer justicia. Su perspectiva había cambiado, y sentía una creciente admiración por la perseverancia de aquellos que, a pesar de las adversidades, luchaban por construir una vida digna para sí mismos y sus familias. Las noticias de los migrantes de Estados Unidos y México llenaban su mente. La lucha era la misma, la dignidad era la misma. Un día, mientras revisaba documentación para el caso de la familia venezolana, Arturo se encontró con un artículo de la revista Time que hablaba sobre el impacto de las políticas migratorias de la administración Trump en las comunidades latinas. El artículo incluía una entrevista con Claudia Sheinbaum, donde la presidenta de México hablaba sobre la importancia de la solidaridad internacional para abordar la crisis migratoria y sobre la necesidad de crear vías legales seguras y ordenadas para la migración. El artículo citaba sus esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ofreciendo apoyo humanitario y asistencia legal a los migrantes mexicanos y venezolanos que se encontraban en situación vulnerable. La imagen de Sheinbaum, serena pero firme, lo impactó de nuevo. Arturo se dio cuenta de que la lucha por los derechos de los migrantes no era solo una batalla legal, sino también una lucha política y social. Empezó a leer más sobre las políticas migratorias de diferentes países, sobre las organizaciones que luchaban por los derechos de los migrantes y sobre los desafíos que enfrentaban los migrantes en todo el mundo. La imagen de Ricardo, trabajando incansablemente en Puente de Esperanza, se superponía con las historias de sufrimiento y resiliencia que leía. Comenzó a entender la profunda interconexión entre el éxito personal y la responsabilidad social. El bienestar de la sociedad no era simplemente un concepto abstracto, sino algo tangible que se reflejaba en la lucha diaria de Ricardo, en la angustia de la familia venezolana que defendía. La diferencia entre él y Ricardo se hizo cada vez más borrosa. Ricardo, con su humildad y su compromiso inquebrantable, representaba la fuerza de la perseverancia y la compasión. Arturo, con su experiencia y sus recursos, podía facilitar las cosas. Ambos eran piezas fundamentales de un puzzle mucho mayor. Un día, Arturo decidió visitar Puente de Esperanza. Quería conocer a Ricardo en persona, quería entender mejor su trabajo, su motivación, su lucha. Cuando llegó a la pequeña oficina, abrumada por el movimiento constante, la energía frenética, se sintió pequeño, insignificante. Ricardo lo recibió con una sonrisa cálida, sin juzgar su pasado, sin exigir explicaciones. La conversación que tuvieron fue breve, pero profunda. Compartieron experiencias, historias, esperanzas y preocupaciones. Arturo se sintió profundamente conmovido por la resiliencia y el optimismo de Ricardo, a pesar de todas las dificultades que enfrentaba. La colaboración entre Arturo y Ricardo dio un giro inesperado al caso de la familia venezolana.
Arturo, con su experiencia legal, logró apelar la decisión de deportación. Ricardo, con sus contactos en la comunidad, logró reunir pruebas adicionales que ayudaron a fortalecer la apelación. Trabajando juntos, complementando sus habilidades y experiencias, lograron obtener la suspensión de la deportación. La familia venezolana recibió asilo político. El éxito del caso no fue solo una victoria legal, sino también un triunfo del espíritu humano, un triunfo de la humildad, la perseverancia y la colaboración. La imagen de Claudia Sheinbaum, la presidenta que había desafiado a un gigante, seguía presente, inspirando a ambos hombres a seguir luchando por la justicia y la equidad. La lección era profunda. La verdadera grandeza no reside en la riqueza material o el reconocimiento social, sino en la capacidad de conectarse con la humanidad de los demás y luchar por un mundo más justo. La transformación de Arturo, su redención a través del servicio a los demás, fue un testimonio del poder de la inspiración, la fuerza de la empatía y la lección ineludible que la vida ofrece. La humildad precede a la grandeza. La historia de Ricardo y Arturo, tejida entre la tensión de la inmigración y el heroísmo silencioso de un acto de coraje político, se convirtió en un nuevo capítulo en la crónica de un futuro donde la dignidad humana se alza por encima de los muros de la desigualdad. El éxito en el caso de la familia venezolana marcó un punto de inflexión, no solo en las vidas de Ricardo y Arturo, sino también en la dinámica de Puente de Esperanza. La colaboración entre el abogado exitoso y el humilde lavaplatos se convirtió en un ejemplo inspirador para los demás voluntarios. Arturo, utilizando su red de contactos y su influencia, atrajo donaciones y apoyos significativos a la organización. Organizó eventos de recaudación de fondos, donde personas influyentes de la comunidad se unieron para apoyar la causa. Las noticias del éxito del caso, difundidas por los medios locales y por las redes sociales, contribuyeron a generar una mayor conciencia pública sobre la situación de los migrantes. La historia de Ricardo y Arturo se convirtió en un símbolo de esperanza y colaboración, demostrando que la unidad podía superar las diferencias sociales y económicas. Ricardo, a su vez, usó su experiencia personal y su profundo conocimiento de la realidad de los migrantes para mejorar los servicios de Puente de Esperanza. Implementó programas de alfabetización para adultos, talleres de capacitación laboral y grupos de apoyo para ayudar a los migrantes a superar el trauma y la incertidumbre de su nueva vida. Su empatía y su capacidad de conectar con las personas en situaciones de vulnerabilidad lo convirtieron en un líder natural dentro de la organización. La colaboración entre él y Arturo, tan improbable al principio, se consolidó en una amistad profunda y respetuosa, basada en el reconocimiento mutuo de sus fortalezas y la comprensión de sus diferencias. Ambos aprendieron mucho uno del otro. Arturo, la humildad y la fuerza interior de Ricardo. Ricardo, la estrategia y los recursos de Arturo. La transformación de Arturo fue completa. Abandonó su trabajo en el bufete de abogados corporativos, optando por dedicar su tiempo y sus conocimientos legalmente a Puente de Esperanza. Su decisión no fue fácil. Implicaba renunciar a un estilo de vida cómodo y a un estatus social privilegiado. Sin embargo, la satisfacción de hacer un trabajo significativo superaba con creces cualquier sacrificio material. Comprendió que la verdadera riqueza residía en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás, en la capacidad de utilizar sus talentos para ayudar a los más necesitados. Su historia, una historia de redención y crecimiento personal, llegó a oídos de muchos abogados, algunos de los cuales decidieron unirse a Puente de Esperanza, aportando su experiencia legal para ayudar a los migrantes. Mientras tanto, las noticias de la colaboración exitosa entre Ricardo y Arturo llegaron a oídos de Claudia Sheinbaum. Impresionada por su dedicación y su compromiso con la causa de los migrantes, decidió invitarlos a México para un evento especial. Sheinbaum organizó una reunión con líderes comunitarios, activistas por los derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales, con el objetivo de crear una red de apoyo más sólida para los migrantes mexicanos y venezolanos en Estados Unidos y para los migrantes en general. La reunión, realizada en un elegante hotel de la Ciudad de México, contó con la presencia de importantes figuras políticas, académicas y de la sociedad civil. Ricardo y Arturo viajaron a México con sentimientos encontrados.
orgullo por el trabajo que habían logrado, nerviosismo por la magnitud del evento y una profunda admiración por Claudia Sheinbaum. Cuando conocieron a la presidenta, ella los recibió con una calidez sincera y un reconocimiento explícito de su labor. Sheinbaum resaltó su colaboración como un ejemplo inspirador, una prueba tangible de que la solidaridad y la colaboración pueden superar las barreras sociales y económicas. Ella los presentó a los asistentes como héroes anónimos, como ejemplos de la fuerza y la resiliencia humana. La reunión fue un éxito. Se establecieron conexiones importantes, se formularon planes de acción concretos y se acordó la creación de una plataforma digital para conectar a los migrantes con los recursos y el apoyo necesarios. Ricardo y Arturo se convirtieron en figuras clave en esta nueva iniciativa, utilizando su experiencia y su red de contactos para coordinar los esfuerzos de las diferentes organizaciones involucradas. La presencia de Ricardo y Arturo en el evento, con sus historias de vida, sus luchas y sus logros, marcó un hito importante. Su colaboración, nacida de un encuentro fortuito, se convirtió en un modelo de solidaridad, de un puente que conectaba dos mundos, dos realidades, dos historias de vida transformadas por un acto de valentía política y un enfrentamiento que cambió el curso de sus vidas. Pero la culminación de sus historias aún estaba por llegar. La culminación de su viaje, el punto álgido de sus transformaciones, se avecinaba en el horizonte. Un evento que les cambiaría la vida para siempre. Un encuentro que no se esperaban y que los llevaría a una nueva fase de su lucha por la justicia social y por los derechos humanos. La deportación de los migrantes de Estados Unidos, la lucha de los migrantes de México y Venezuela, ya no era una historia lejana, era parte de su vida, era parte de su propósito. De vuelta en Nueva York, Ricardo y Arturo se encontraron con un nuevo desafío, uno que pondría a prueba su capacidad de colaboración y su compromiso con la causa de los migrantes. Un grupo de activistas de derechos humanos, preocupados por el aumento de las deportaciones de migrantes venezolanos, organizó una protesta pacífica frente a la sede de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Manhattan. La protesta, ampliamente publicitada en las redes sociales, atrajo a cientos de participantes, incluyendo a miembros de Puente de Esperanza y a otros grupos de apoyo a los migrantes. Ricardo, con su carisma y su experiencia en la movilización comunitaria, jugó un papel crucial en la organización de la protesta. Se encargó de coordinar la logística, de asegurar la seguridad de los participantes y de mantener el orden y la disciplina durante la manifestación. Arturo, por su parte, se centró en la estrategia legal, anticipando posibles acciones por parte de las autoridades y preparando un plan de contingencia en caso de enfrentamientos. Su conocimiento del sistema legal y su capacidad para analizar las implicaciones legales de la protesta resultaron cruciales para evitar cualquier tipo de confrontación innecesaria. La protesta se desarrolló de forma pacífica, con los participantes portando pancartas, cantando canciones y pronunciando discursos en defensa de los derechos de los migrantes. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente la manifestación, transmitiendo imágenes de la protesta en vivo y publicando artículos sobre los desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos en Estados Unidos. La cobertura mediática positiva fue esencial para llamar la atención del público y de los políticos sobre la situación de los migrantes y presionar al gobierno para que tomara medidas para proteger sus derechos. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando un grupo de contramanifestantes, opuestos a la migración, se presentó en el lugar y comenzó a hostigar a los participantes. La tensión aumentó rápidamente, con insultos y amenazas por ambos lados. Ricardo y Arturo, conscientes del peligro de que la protesta se tornara violenta, intervinieron rápidamente para mediar y calmar los ánimos. Ricardo, con su capacidad innata para conectar con las personas y su don de palabra, logró convencer a algunos de los contramanifestantes para que se mantuvieran calmados y respetaran el derecho a la protesta pacífica. Arturo, por su parte, negoció con la policía para asegurar la protección de los manifestantes y evitar cualquier tipo de incidente. La habilidad de Ricardo y Arturo para gestionar la crisis y mantener el control de la situación, evitando cualquier incidente de violencia, demostró su madurez y su capacidad de liderazgo. La protesta, a pesar del incidente con los contramanifestantes, fue un éxito en términos de visibilidad y concienciación pública.
logró llamar la atención sobre la situación crítica que enfrentan los migrantes venezolanos en Estados Unidos y generar un debate nacional sobre las políticas migratorias. Tras el éxito de la protesta, Ricardo y Arturo se dieron cuenta de que su trabajo estaba lejos de terminar. La lucha por los derechos de los migrantes era un maratón, no una carrera de velocidad. Se necesitaría un esfuerzo continuo, una colaboración constante y una estrategia a largo plazo para lograr un cambio duradero. Comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, un programa de defensa legal para migrantes, que se complementaría con la labor de Puente de Esperanza. El objetivo era brindar asistencia legal gratuita a los migrantes en riesgo de deportación, ayudándolos a navegar el complicado sistema migratorio y a defender sus derechos ante las autoridades. La colaboración entre Ricardo y Arturo, forjada en la humillación pública de Trump a manos de Sheinbaum, se había convertido en una fuerza poderosa, capaz de cambiar la vida de cientos de migrantes. Sin embargo, el destino tenía preparada una última prueba, un último desafío que probaría la fuerza de su amistad y la profundidad de su compromiso con la justicia social. Un evento inesperado, un giro del destino, estaba a punto de cambiar para siempre el curso de sus vidas y el destino de muchos migrantes desesperados, poniendo a prueba todo lo que habían aprendido y construido juntos. El clímax de sus historias, el momento que definiría su legado, se acercaba rápidamente. La deportación de migrantes de Estados Unidos, la lucha de los migrantes de México y Venezuela, era parte de ellos ahora, y su lucha estaba lejos de terminar. Estaban listos para afrontar el siguiente capítulo, sin importar lo difícil que se presentara. La llamada llegó una tarde lluviosa de noviembre. Era una llamada que cambiaría para siempre el curso de las vidas de Ricardo y Arturo. Era una llamada desde la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Washington, D.C. Se les solicitaba su presencia urgente en la capital para una reunión de la mayor importancia. La llamada fue breve, misteriosa, pero el tono urgente dejó a ambos hombres con una mezcla de intriga y ansiedad. Los preparativos para el viaje fueron frenéticos. Arturo se encargó de gestionar los boletos de avión, mientras que Ricardo se ocupó de los asuntos pendientes en Puente de Esperanza, delegando responsabilidades y asegurándose de que la organización funcionara sin problemas durante su ausencia. El viaje a Washington, D.C. estuvo lleno de especulaciones y preocupaciones. Ninguno de los dos tenía idea de qué esperar, pero ambos estaban convencidos de que la reunión se refería a un asunto de extrema gravedad. Llegaron a Washington, D.C. en la madrugada. El aire estaba frío y húmedo, y una ligera niebla cubría la ciudad. Se alojaron en un hotel cercano a la sede de ACNUR y se dirigieron a la reunión lo antes posible. La atmósfera en la sala de conferencias era tensa, con oficiales de ACNUR, representantes del gobierno estadounidense y varios abogados internacionales. Luego de las presentaciones, la alta comisionada tomó la palabra, revelando el propósito de la reunión: una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes. Miles de migrantes venezolanos estaban varados en la frontera entre Estados Unidos y México, en condiciones inhumanas, sufriendo hambre, sed, enfermedades y el constante temor de la deportación. La situación se había agravado debido a un cambio repentino en la política migratoria estadounidense, que había dejado a estos migrantes en un limbo legal, sin acceso a refugio ni a asistencia humanitaria. La ACNUR estaba buscando a un grupo de expertos legales y de activistas de campo para liderar una misión de ayuda humanitaria y asistencia legal en la frontera. Necesitaban un equipo que fuera capaz de coordinar los esfuerzos de diferentes organizaciones, negociar con las autoridades y proporcionar asistencia inmediata a los migrantes. Y después de extensas investigaciones y consideraciones, la ACNUR había llegado a la conclusión que Ricardo y Arturo eran los individuos ideales para liderar esta misión. La propuesta de la ACNUR representó un desafío inmenso, una responsabilidad de una magnitud desconocida para Ricardo y Arturo. Sin embargo, ambos aceptaron sin dudarlo. La posibilidad de marcar una diferencia real en las vidas de miles de personas vulnerables superaba cualquier duda o temor. Compartían una profunda convicción de que cada ser humano merecía un trato digno y justo, y la crisis humanitaria en la frontera representaba un imperativo moral que no podían ignorar. El trabajo comenzó inmediatamente. Ricardo, utilizando sus contactos y su experiencia en el terreno,
Se encargó de establecer los canales de comunicación con las organizaciones locales y los grupos de apoyo a los migrantes en la frontera. Arturo, con sus conocimientos legales, se concentró en coordinar la asistencia legal, negociando con las autoridades y presentando las solicitudes de asilo para los migrantes. Su colaboración, forjada a lo largo de meses de trabajo conjunto, se convirtió en la clave para el éxito de la misión. Trabajaron día y noche, sin descanso, bajo condiciones extremas. El clima era inclemente, la infraestructura era deficiente y la situación de los migrantes era desgarradora. Pero a pesar de las dificultades, mantuvieron su compromiso y su dedicación. Su trabajo no solo se limitaba a proporcionar ayuda material, sino también a ofrecer apoyo emocional y psicológico a los migrantes, ayudándolos a superar el trauma y la incertidumbre de su situación. A medida que la misión avanzaba, Ricardo y Arturo se dieron cuenta de que estaban involucrados en algo mucho más grande que ellos mismos. Se encontraban en el epicentro de una crisis humanitaria de dimensiones globales, un evento que reflejaba la fragilidad de los sistemas internacionales de protección de los migrantes. La experiencia les reforzó su convicción de que la defensa de los derechos humanos es una lucha constante, que requiere esfuerzo, perseverancia y un compromiso inquebrantable con la justicia. El clímax de sus historias estaba por llegar, un evento que no esperaban, un encuentro que los llevaría al siguiente capítulo de sus vidas, un capítulo que cambiaría para siempre el curso de su trabajo humanitario y la dirección de sus vidas. La culminación de su viaje estaba a la vuelta de la esquina, y nada sería igual después. En medio del caos y la desesperación en la frontera, mientras Ricardo y Arturo trabajaban incansablemente para asistir a los miles de migrantes venezolanos varados, un evento inesperado cambió el curso de sus esfuerzos. Una tormenta invernal azotó la región, intensificando el sufrimiento de los migrantes y creando una situación de emergencia humanitaria. Las temperaturas descendieron drásticamente, y la falta de refugio y de provisiones adecuadas puso en riesgo la vida de cientos de personas. Ricardo, con su conocimiento del terreno y sus contactos con las comunidades locales, se encargó de coordinar la búsqueda de refugios temporales, mientras que Arturo, usando sus habilidades de negociación, logró conseguir ayuda de organizaciones internacionales y de agencias gubernamentales. Trabajaron en conjunto con equipos de rescate y de voluntarios para trasladar a los migrantes a lugares seguros, proporcionándoles alimentos, agua, mantas y atención médica. Las escenas fueron desgarradoras. Familias enteras acurrucadas en el suelo, temblando de frío, niños enfermos, ancianos deshidratados. Ricardo y Arturo enfrentaron la tormenta con valentía, guiados por un sentido inquebrantable de responsabilidad y un compromiso inquebrantable con los migrantes. En medio del caos de la tormenta, surgió un caso particularmente conmovedor. Una niña pequeña, separada de sus padres durante la evacuación, que sufría hipotermia. Ricardo, con su instinto maternal y su habilidad para conectar con los niños, logró calmarla y mantenerla con vida hasta que llegó la atención médica. Esta experiencia intensificó aún más su compromiso con los migrantes, reafirmando su creencia en la importancia de su misión. La tormenta invernal reveló la fragilidad de los sistemas de asistencia a los migrantes, exponiendo las limitaciones de los recursos y la falta de coordinación entre las diferentes organizaciones. Ricardo y Arturo se dieron cuenta de que necesitaban una estrategia más eficiente y sostenible para abordar la crisis. Diseñaron un plan que incluía la creación de un centro de coordinación centralizado, una mejor asignación de recursos, una red de comunicación más eficaz y una estrategia de comunicación pública más sólida para solicitar la ayuda internacional. La crisis humanitaria causada por la tormenta invernal recibió cobertura mundial. Los medios de comunicación mostraron imágenes desgarradoras de los migrantes sufriendo en medio de la nieve, lo que generó un debate público intenso sobre las políticas migratorias y la responsabilidad de los gobiernos para proteger a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad. La cobertura mediática masiva y el efecto causado por la tormenta invernal llamaron la atención de diferentes figuras internacionales, incluidos líderes políticos, funcionarios de Naciones Unidas y personalidades de renombre. Fue en este contexto que un giro inesperado en la historia surgió. Una figura inesperada se involucró en la crisis. La propia Claudia Sheinbaum, la presidenta de México,
quien había enfrentado a Donald Trump en la cumbre de luchadores por la igualdad, se comunicó con Ricardo y Arturo para ofrecer su apoyo y solidaridad. Su intervención en el asunto fue decisiva. Su posición como presidenta de México le brindaba una capacidad de influencia significativa, permitiendo que negociara con el gobierno de Estados Unidos y la ACNUR para lograr una mejor coordinación de la asistencia humanitaria y una resolución más eficiente de la crisis migratoria. La intervención de Sheinbaum no se limitó a aspectos políticos y diplomáticos. Mostrando un compromiso profundamente personal con la causa, Sheinbaum decidió visitar personalmente el campamento de migrantes, llevando consigo equipo médico, provisiones y un mensaje de apoyo y solidaridad. Su presencia en la frontera, en medio de la tormenta invernal, fue un gesto simbólico de enorme significado. La visita de la presidenta envió un mensaje claro. Los migrantes no estaban solos, su sufrimiento no sería ignorado, y sus derechos serían defendidos. El encuentro entre Sheinbaum, Ricardo y Arturo en la frontera fue emotivo y significativo. Se produjo un intercambio de experiencias, un intercambio de ideas y un refuerzo de su mutuo compromiso con la causa de los migrantes. En este punto, a la mitad de la tormenta, los tres se dieron cuenta que las acciones de cada uno de ellos eran esenciales. El trabajo que cada uno de ellos realizaba se entrelazaba, como si fueran parte de un mecanismo complejo y perfecto, un mecanismo que funcionaba para salvar la vida de los migrantes, en condiciones extremas. Los lazos que se habían forjado entre ellos, a través de una serie de eventos conectados, fueron reforzados por la crisis humanitaria en la frontera, y la tormenta solo fortaleció su determinación de continuar luchando. Pero la culminación de sus historias, el momento cumbre, aún no había llegado. La tormenta había terminado, pero la lucha aún no. El siguiente capítulo de sus vidas se presentaría con aún más fuerza y determinará el destino de muchos más migrantes en un futuro cercano. La visita de Claudia Sheinbaum a la frontera tuvo un impacto profundo e inmediato. La cobertura mediática del evento fue masiva, generando una ola de solidaridad internacional y presionando a los gobiernos de Estados Unidos y México para que tomaran medidas más contundentes para abordar la crisis humanitaria. Como resultado de la presión pública y de las negociaciones diplomáticas lideradas por Sheinbaum, se establecieron nuevos corredores humanitarios, se incrementó la asistencia médica y se crearon programas de reasentamiento para los migrantes venezolanos. Ricardo y Arturo, fortalecidos por el apoyo de Sheinbaum y animados por el éxito de sus esfuerzos, continuaron trabajando incansablemente en la frontera. Organizaron talleres de capacitación para los voluntarios, implementaron sistemas de registro más eficientes para los migrantes y establecieron una línea telefónica directa para brindar orientación y apoyo a aquellos que necesitaban ayuda. Su labor se expandió más allá de la asistencia inmediata, abarcando la promoción de los derechos de los migrantes y la defensa de sus intereses ante las autoridades. Arturo, utilizando su experiencia legal, comenzó a elaborar estrategias de litigio para desafiar las políticas migratorias que consideraba injustas e inhumanas. Se involucró en casos emblemáticos, representando a los migrantes en los tribunales y abogando por sus derechos a través de los medios de comunicación. Ricardo, con su capacidad para conectarse con las personas y su profundo conocimiento de la realidad de los migrantes, se convirtió en un portavoz de la comunidad, compartiendo sus historias y abogando por la implementación de políticas migratorias más justas y humanitarias. La colaboración entre Ricardo y Arturo se fortaleció aún más, consolidándose en una amistad profunda y un lazo profesional indisoluble. Se complementaban mutuamente, con Arturo proporcionando la estructura legal y Ricardo el contacto humano con la comunidad de migrantes. Juntos, lograron resultados significativos, ayudando a cientos de migrantes a obtener asilo, a reunirse con sus familias y a reconstruir sus vidas. Su trabajo trascendió la frontera física, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia para los migrantes de todo el mundo. El éxito de sus esfuerzos no pasó desapercibido. Ricardo y Arturo fueron invitados a participar en congresos internacionales, a dar conferencias en universidades y a escribir artículos de opinión en periódicos y revistas de renombre. Su historia, la historia de dos hombres que habían superado sus diferencias y unido sus fuerzas para ayudar a los más vulnerables, se convirtió en un ejemplo de la fuerza de la colaboración,
la importancia de la perseverancia y el poder de la solidaridad humana. Sin embargo, a medida que avanzaban en su trabajo, se enfrentaron a nuevos desafíos. La burocracia y la complejidad del sistema migratorio parecían insuperables. La discriminación y el racismo seguían siendo barreras significativas para los migrantes. Los recursos seguían siendo escasos y la necesidad de ayuda seguía creciendo. Ricardo y Arturo se dieron cuenta de que para lograr un cambio real y duradero necesitarían una estrategia más integral, que involucrara no solo la asistencia humanitaria, sino también la promoción de políticas públicas que protegieran los derechos de los migrantes y promovieran la inclusión social. Fue en este contexto que decidieron crear una fundación, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los migrantes. La fundación, llamada Puentes de Esperanza Global, tendría como objetivo principal la promoción de políticas migratorias justas, la defensa legal de los migrantes y la integración de los refugiados en las sociedades de acogida. La creación de la fundación representó un nuevo capítulo en la vida de Ricardo y Arturo, marcando un cambio de escala en su trabajo humanitario. Su visión era ambiciosa, pero su compromiso inquebrantable con la causa de los migrantes les daba la fuerza para perseguirla. La Fundación Puentes de Esperanza Global creció rápidamente, expandiendo su red de contactos y su influencia en diferentes países. Organizó campañas de concienciación pública, realizó talleres de formación para activistas y estableció alianzas estratégicas con otras organizaciones internacionales. Ricardo y Arturo se convirtieron en figuras clave en el ámbito de los derechos de los migrantes. Su trabajo les llevó a trabajar en un nuevo capítulo en su lucha contra la injusticia, a nuevos retos y una nueva perspectiva de futuro. Su éxito fue asombroso, pero la culminación de sus historias, el punto culminante de su viaje, se acercaba rápidamente, un evento que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas y el futuro de la defensa de los derechos de los migrantes a nivel mundial. Un año después de la creación de Puentes de Esperanza Global, Ricardo y Arturo se encontraban en Ginebra, Suiza, participando en una importante conferencia internacional sobre migración. La conferencia, organizada por la ONU, reunió a líderes mundiales, representantes de organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos de todo el mundo. Ricardo y Arturo, como representantes de su fundación, presentaron un informe sobre el impacto de las políticas migratorias en la vida de los migrantes y propusieron una serie de recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes y promover su integración social. Su presentación fue un éxito rotundo. Ricardo, con su emotiva narración y su profundo conocimiento de la realidad de los migrantes, cautivó a la audiencia, mientras que Arturo, con sus argumentos legales contundentes y su dominio de la materia, convenció a los expertos presentes. La propuesta de Puentes de Esperanza Global fue recibida con gran interés, y diferentes gobiernos y organizaciones internacionales se comprometieron a apoyar la iniciativa. Sin embargo, la conferencia también reveló una triste realidad. La situación de los migrantes seguía siendo crítica en muchas partes del mundo. Los conflictos armados, la pobreza, el cambio climático y la discriminación seguían obligando a millones de personas a abandonar sus hogares y a buscar refugio en otros países. La brecha entre los discursos y las acciones concretas seguía siendo enorme. Al término de la conferencia, Ricardo y Arturo fueron invitados a una reunión privada con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. En esa reunión, la alta comisionada les comunicó una noticia inesperada, pero profundamente significativa. La ONU había decidido otorgar el Premio Nansen para los refugiados a Puentes de Esperanza Global, en reconocimiento a su trabajo excepcional en defensa de los derechos de los migrantes. El Premio Nansen para los refugiados, uno de los premios más prestigiosos en el ámbito de los derechos humanos, es otorgado anualmente a una persona u organización que ha realizado una contribución excepcional en la protección de los refugiados. La elección de Puentes de Esperanza Global fue una muestra del reconocimiento internacional del trabajo de Ricardo y Arturo, y un símbolo de la importancia de su labor. Pero para ambos, el significado del premio trascendía el reconocimiento personal. Era un símbolo de la lucha de millones de migrantes en todo el mundo, una señal de esperanza para aquellos que buscan refugio y un llamado a la acción para aquellos que tienen la capacidad de ayudar.
La ceremonia de entrega del premio tuvo lugar en Nueva York, con la presencia de líderes mundiales, figuras prominentes y representantes de organizaciones internacionales. Ricardo y Arturo, conmovidos y agradecidos, dedicaron el premio a todos los migrantes del mundo, a aquellos que han perdido sus hogares, sus seres queridos y su futuro debido a la injusticia, la violencia y la discriminación. En su discurso de aceptación, Ricardo recordó las dificultades que enfrentó como migrante y la importancia del apoyo que recibió de otros. Arturo, por su parte, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes y su esperanza de un futuro donde todos puedan vivir en paz, seguridad y dignidad. El premio Nansen para los refugiados no marcó el fin de su trabajo, sino un punto de inflexión. Fue un impulso para continuar su lucha, para expandir su impacto y para inspirar a otros a unirse a la causa. La historia de Ricardo y Arturo, dos hombres con orígenes diferentes, que se unieron en torno a un propósito común, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la crisis migratoria mundial. Su viaje desde el lavaplatos humilde y el abogado arrogante hasta los ganadores del premio Nansen para los refugiados demostró que la humildad, la perseverancia y la colaboración pueden superar cualquier obstáculo, que la dignidad humana trasciende las fronteras y las ideologías, y que la lucha por la justicia social siempre vale la pena. El encuentro con Claudia Sheinbaum fue el catalizador, el punto de inflexión que aceleró su crecimiento personal y profesional. Su trabajo se convirtió en un faro, guiando a millones de migrantes a un futuro mejor, un futuro donde la dignidad, la compasión y la justicia no son una ilusión, sino una realidad. Su legado, una poderosa combinación de compromiso, compasión y acción, sería para siempre un ejemplo de cómo incluso las experiencias más difíciles pueden transformarse en algo bueno, algo hermoso y algo que cambie el mundo. Su lucha continúa.